Diego Borneo, gerente general del BIES, gracias por acompañarnos. Buenos días. Empecemos analizando cómo empiezan el año. El año del BIES, las perspectivas que tienen de colocación de créditos, tanto hipotecarios, que creo que es el monto más grueso que ustedes manejan. Buen día. Milton, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. En realidad, el BIES es uno de los bancos en el Ecuador que más coloca recursos. Este año, y tal vez comienzo con el año anterior, colocamos prácticamente 3.200 millones de dólares entre créditos quirografarios, hipotecarios y una porción pequeña de prendarios. Y este año esperamos llegar a los 3.450 millones en colocaciones. Eso quiere decir 2.800 millones en quirografarios y casi 500 o puede ser superior a 500 millones en hipotecarios. Es una meta más alta. Sí, sin duda. ¿Por qué creen ustedes que se va a incrementar esa demanda de créditos del Banco del IES en este año? Bueno, yo creo que la demanda ha venido incrementándose. ¿Hay una actividad represada con todo lo que ha pasado durante la cuarentena? Por supuesto, la pandemia, sobre todo en créditos hipotecarios, tuvo un efecto restrictivo. Se redujo la cantidad que pudimos colocar. Al inicio la meta era de más de 600 millones, terminamos colocando 400 millones o 397. Hoy queremos subir a 500 millones porque la economía tiene que irse recuperando en la pospandemia. La colocación de créditos de este año, ¿tiene el BIES los fondos suficientes para enfrentar la demanda de créditos? Esa es una excelente pregunta y eso es lo que he tratado de explicar en varios medios. La realidad del banco es un banco que tiene más de 21.000 millones en portafolio. Es una cantidad importante, más del 21% del Producto Interno Bruto. Y lógicamente liquidez siempre va a ser demandada del IES si el gobierno no tiene la capacidad de cubrir todo lo que tiene que cubrir. Pero una cosa es desinversión y otra cosa es tener problemas de solvencia o de liquidez, y eso no pasa con el BIES. Eso no pasa. Tienen solvencia y liquidez suficiente. Así es. La pregunta es ¿por qué tienen solvencia y liquidez suficiente? Qué bueno que tengan, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Qué cosas se hacen para tener una tranquilidad económica, digamos? No, recuerde que el BIES no es un banco comercial. Sí. El BIES es una banca de inversión y nosotros invertimos los excedentes que nos ha ido pasando históricamente el IES a la administración del banco. Tenemos un portafolio de 21.000 millones de dólares y en realidad eso genera un influjo de recursos importante, pero también se tienen las aportaciones periódicas y obligatorias de los afiliados y jubilados. Eso no quiere decir que el banco no tenga que buscar más recursos y crecer el negocio. Y en eso estamos tratando de crecer el negocio. Vamos a ir a una cadena nacional y luego seguimos conversando enseguida de algunas cosas interesantes del Banco del IES. Las elecciones generales del 7 de febrero, organizadas por el Consejo Nacional Electoral del Ecuador, fueron las primeras en realizarse en esta región en el año 2021, en un contexto de pandemia, y además las más observadas por diferentes misiones electorales que llegaron al país para acompañar este proceso. Los 263 observadores internacionales que visitaron el Ecuador, antes y durante la jornada de votación, calificaron a este proceso como exitoso. Estos observadores representaron a los siguientes organismos y organizaciones: Unión Europea, UE, Organización de Estados Americanos, OEA, Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, Asociación Mundial de Organismos Electorales, AWEB, Transparencia Electoral, Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA, Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, COPAL, Parlamento Andino, Acuerdo de Lima, Parlamento del Mercosur. Tanto la OEA como la Unión Europea, Naciones Unidas y UNIORE enviaron al Ecuador misiones de avanzada, integradas por expertos electorales quienes verificaron el adecuado funcionamiento del sistema informático del CNE, así como participaron en los simulacros de la jornada electoral realizados el 17 y el 24 de enero de 2021. El informe preliminar de la misión de observación electoral de la OEA destaca lo siguiente: la misión de observación electoral
observó que el sistema de transmisión y divulgación de resultados estuvo operativo en todo momento y proporcionó información a la ciudadanía respecto a los resultados de la elección a nivel provincial. La misión reconoce las sustantivas mejoras del sistema informático del CNE, así como las medidas adoptadas para aumentar los canales de divulgación de información de resultados electorales. Asimismo, quiere expresar su reconocimiento a quienes fungieron como funcionarios en las juntas receptoras del voto y a los miembros de las fuerzas de seguridad, quienes cumplieron con su deber con serenidad y patriotismo. La misión agradece la apertura de las autoridades electorales y gubernamentales, que permitió a las y los observadores recolectar la información necesaria para llevar a cabo su trabajo, así como al pueblo ecuatoriano por su cálida acogida. De igual forma, la Unión Europea y el último pronunciamiento del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, evidencian el adecuado desarrollo de las elecciones generales 2021. A estos organismos de alto nivel técnico y credibilidad mundial se suman los pronunciamientos de las misiones independientes como el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA. Así que en esto, pues fue muy importante que el cierre se cumplió y el escrutinio comenzó oportunamente. Sobre la transmisión de las actas, pues pudimos observar que el escaneo y la transmisión de las actas en criterio de la misión se realizó en forma exitosa, fue un proceso acertado y como lo procesó el Consejo Nacional Electoral, cumplió los estándares técnicos y electorales que se exigían. La puesta a punto del sistema informático, el desarrollo normal de los comicios y la participación democrática de la ciudadanía también fueron aspectos destacados por la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, y por la Misión Electoral del Parlamento Andino. Durante los días previos a las elecciones, la misión técnica de UNIORE apreció un trabajo intenso de preparación para poner a punto los sistemas, los procedimientos de sellado del sistema y enceramiento de las bases de datos como actividades previas a las elecciones, mismas que transcurrieron con normalidad. Debemos destacar que fue una fiesta democrática en el Ecuador. Es impresionante, prácticamente el 82% de participación ciudadana, algo que marca un récord de participación electoral, a pesar de las circunstancias de pandemia y a pesar de las limitaciones que esto tenía. Las elecciones generales en Ecuador demostraron también la eficiente gestión del CNE para articular esfuerzos y garantizar el normal desarrollo de los comicios, implementando todas las medidas de bioseguridad. Y queremos destacar que las medidas de bioseguridad y restricciones no limitaron la participación ciudadana, como tampoco afectaron el derecho al voto de la comunidad ecuatoriana, aunque sí implicó mayores niveles de compromiso y paciencia ciudadana para ejercer el sufragio. También reconocemos, y lo decimos sinceramente, la gran capacidad organizativa de las instituciones encargadas de estas elecciones. Y felicitamos al pueblo ecuatoriano y también a la CNE, en la persona de su presidenta, y a los demás miembros y consejeros. El CNE reitera su compromiso con la democracia, con el país, sus instituciones y sus ciudadanos, para la organización y desarrollo de la segunda vuelta electoral el próximo domingo 11 de abril. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia. Retomamos los desayunos de 24 horas y estábamos conversando con Diego Burneo, gerente general del Banco del IES. Señor gerente, estábamos hablando del tema de los créditos en pandemia. El año pasado, ¿cuál fue la situación? Sobre todo el tema de la morosidad, la gente que tenía créditos, que perdió el empleo, 350.000 desafiliaciones que son equivalentes a 350.000 despidos, 350.000 pérdida de afiliación y capacidad de pagar créditos. ¿Cómo les fue
Claro, bueno, eso es el número general. Sí. De ahí un subgrupo... No quiere decir que los 350.000 tengan créditos con el BIES. Ajá. Pero hubo una gran cantidad de gente que se vio afectada, sea por quedarse cesantes o sin trabajo, o por bajar o por reducirse su capacidad de pago, porque mucha gente acordó con sus patronos bajar los ingresos. Eso ha generado problemas de recuperación, problemas que la gente se queda en morosidad y no puede pagar. Para esta gente, digo, de pandemia, estamos encontrando mecanismos. Se hizo por la ley humanitaria un diferimiento primero de 4 meses de pagos, después se ha visto novaciones, refinanciamientos, renovaciones, ya van más de 100 millones organizados de esa forma, pero por el otro lado tenemos otra realidad en el BIES, más de 450, 460 millones de dólares de gente que debe de más de un año y mucha gente que debe de más de 3 años en adelante. Eso estamos en un proceso de recuperación, pese a que la Procuraduría determinó que los juicios de coactivas no podemos iniciarlos o no podemos reactivarlos hasta junio de este año. Estamos en un proceso de digamos, precoactiva o prejudicial. Hemos comunicado a más de 17,000 personas sus deudas. Estamos recordando, y digo entre comillas, 17,000 personas por la pandemia. Compáreme este número del año pasado de la gente que se quedó sin trabajo y que no puede pagar sus deudas con años normales, digamos. No, lo que pasa es que esto es un tema acumulativo. No los 17,000 que usted me dice son solo del año pasado. No, hemos hecho notificaciones para la gente que debe más de un año. Son más de 17,000 notificaciones. Las que están morosas más de un año. Más de un año, que quiere decir que no fue por pandemia, digamos. Okay. ¿No es cierto? Ajá. Las que son de pandemia no se les ha notificado. Estamos trabajando con ellos para ver cómo apoyamos para que preserven sus hogares. Porque nuestra idea no es hacernos una inmobiliaria, pero tenemos una obligación legal de recuperación. ¿La coactiva es? La coactiva es... aplicarle sobre su bien. Sobre su bien, sobre sus cuentas, para recuperar los empréstitos o recuperar las acreencias que tiene el banco. Tenemos un derecho de coactiva y como tal podemos o debemos aplicarlo para recuperar los activos de los afiliados jubilados. ¿Cuánto dinero está en esa cartera vencida por la pandemia, por la gente que no ha podido pagar? Superan los 850 millones de dólares de un total de 7,000 millones de dólares colocados en hipotecarios, en temas de créditos hipotecarios. Es un porcentaje importante. Es un porcentaje muy importante. ¿Cuánto le afecta al banco? Al banco le afecta lógicamente en el rendimiento, de todas maneras... Pero no le afecta en liquidez. Usted me decía que el banco goza de liquidez, claro, y solvencia. Son dos cosas, pero la recuperación lógicamente afecta en la capacidad de colocación. De todas maneras, la planificación es que sí podemos seguir colocando una cantidad igual o superior. Se afecta el rendimiento y nosotros nos debemos a administrar recursos de 3.3 millones de afiliados y jubilados y esa es nuestra obligación principal. La prelación 1 es esa, la prelación 2 son los deudores. Con respecto a un año, otra vez, normal, ¿qué porcentaje aumentó la cantidad de gente que dejó de pagar sus créditos por la pérdida de empleo por la crisis sanitaria? Para que tenga una idea, el año 2019 teníamos una tasa de morosidad cercana al 8%, que es muy alta. Hoy día estamos cerca del 12,5%. Entonces, ¿esto es récord histórico? Récord histórico. No, en la historia del banco del IES, que tampoco es una historia muy amplia, ¿es lo más alto que se ha llegado? Sí, sin duda. Pero le quiero comentar algo. Por favor. Ya hemos castigado casi 100 millones de dólares en créditos que son de 3 años para arriba. ¿Qué es castigar? Castigar la cartera es pasar todas esas operaciones, más de 2.650 operaciones, pasan a coactiva, pasan a recuperación forzada. Una vez entrado en coactiva, la persona no puede hacer otra cosa que llegar o a pagar o a hacer un acuerdo de pago máximo de 24 meses. Es ya una forma forzosa de cobrar, pero es una obligación del banco. Las administraciones anteriores no le han prestado mucha atención, pero yo le tengo que prestar la atención por la norma y por los afiliados y jubilados. Ahora, con todo esto que ha pasado, señor gerente, ¿por qué tienen una perspectiva alentadora para este año? Hablábamos antes del corte de que a lo mejor hay un tema de represamiento, un tema de gente que ha recuperado empleo, que quiere invertir, que quiere endeudarse.
Y me imagino que el tema de los quirografarios, que es una especie de boya salvavidas, que mucha gente lo ha sacado, lo ha pedido para solventar gastos de la casa, digamos, para poder vivir. Por supuesto. Entonces, es súper interesante su pregunta, porque los quirografarios se han transformado. En el pasado hablaban de que los quirografarios eran para gasto suntuario de los afiliados. Pues ahora realmente ha sido un balance en el presupuesto familiar. Y hemos colocado el año anterior 2.750 millones de dólares, una cantidad casi del 3% del Producto Interno Bruto, en créditos quirografarios, con promedio de $1.500 por crédito. Es una cantidad gigante de transacciones o de operaciones. Pero este año pensamos que la demanda no va a bajar porque seguimos en problemas y estamos planificando 2.800 millones. Y por eso es que con la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera pedimos autorización inclusive para poder traer recursos del exterior basados en nuestro portafolio para poder cumplir no solo con mayor demanda en quirografarios, pero también en inversión en la economía para ser un motor de recuperación económica y generar nuevamente empleo, que es lo único que genera afiliados y lo que nos permitirá volver al mercado. ¿Y le pone liquidez a la economía? Por supuesto que sí. Los créditos quirografarios, depende de la cantidad de acceso de lo que uno como afiliado tenga. Exactamente. La media normal que ustedes han detectado en esta época, más o menos, ¿es de cuánto? Fíjese, ¿para qué? Claro, el promedio es de alrededor de 1.500. El promedio de los créditos quirografarios en jubilados supera 4 veces ese promedio. La razón del para qué se ha estado destinando principalmente para gastos complementarios de salud, se ha estado destinando para educación, se ha estado destinando para utilizar ese dinero para pagar empréstitos o deudas en otros lados, deudas más caras. Y recuerde usted que los quirografarios tienen una característica: dependen de su capacidad o de sus aportaciones, de sus fondos de reserva y cesantía. En función de esa garantía, usted tiene el derecho de pedir un crédito quirografario. Y lógicamente ha sido mucho más demandado y la gente está necesitando cada día más de esos créditos. Vamos a ir terminando, porque ya me están hablando por aquí. El tema de los prendarios, que también ha sido un salvavidas para mucha gente. Así es. Por prendarios Monte de Piedad, uno va, empeña sus joyas para poder tener liquidez. Lo que pasó el año pasado es una cosa brutal. Entonces, ¿cómo está este tema? La gente que no ha podido recuperar, que no ha podido pagar para recuperar sus joyas. Bueno, en principio no hemos hecho remates. Estamos tratando de organizar. ¿Por qué no hicieron remates? Por seguridad primero, y segundo para apoyar a las personas deudoras, porque muchas personas por la pandemia no podían acercarse siquiera a pagar o a retirar joyas. Entonces los remates los hemos parado, vamos a iniciar en un mes más ya nuevamente los remates, pero ahí hay algo importante. Hemos generado un cambio, por ejemplo, en el sur de Quito, en lo que era el Monte de Piedad del Sur, lo hemos pasado al Recreo, para darle más seguridad a la gente, al centro comercial del Recreo, para darle más seguridad a la gente, que puedan asistir más. Y de hecho el negocio ha crecido 25%, la asistencia, la afluencia ha crecido 25%. Anteayer inauguramos la nueva sucursal en la ciudad de Quevedo, y estamos mejorando para darle mejor servicio a los afiliados y jubilados. Para que no haya aglomeración, además, porque si van pasa que se topan con unas filas grandísimas. Normalmente son personas de la tercera edad. Exactamente. Pero van a empezar los remates entonces. Sí, en un mes más. Ok, tenemos que terminar. Diego Bordeo, gerente general del BIES, gracias por acompañarnos. A usted, Milton, muchas gracias. Hacemos una